Entonces decíamos que el carácter ocasional de las cartas de Pablo nos debe dar una orientación hermenéutica importante. Lo que quiero decir con eso es que la naturaleza ocasional de las cartas nos da la llave interpretativa para acercarnos de una manera correcta a los documentos. Entonces, como presenté en el caso de esos dos versículos, y hay muchísimos más, no se puede establecer doctrinas de una manera arbitraria, sacadas de un solo versículo, pues en el caso de las cartas de Pablo, él estaba lidiando con situaciones muy particulares de una iglesia, de otra iglesia, de un problema que había allí, y es claro que en otra región, en otra ciudad, él no se presentaban los mismos problemas, ¿no? Entonces eso es bien importante recordarlo, y por eso decimos que hay que tener cuidado al usar las cartas de Pablo, especialmente para construir doctrina. Ahora hablemos un poco acerca de las cartas en el mundo grecorromano y cómo podemos compararlas con las cartas que Pablo escribió. Las cartas en el mundo grecorromano incluían una introducción. Generalmente ellas incluían el nombre del autor y de la persona que recibía o el grupo que recibía la carta. Incluían también un saludo y la bendición de un dios. Pablo mantuvo la forma de la introducción, pero la modificó. Pablo menciona a menudo un compañero de viaje y trabajo. Por ejemplo, él menciona a Timoteo. Pablo también le ofrece la gracia y la paz de Cristo a sus correligionarios, a las personas que están recibiendo la carta. Y Pablo dice entonces algo acerca de la iglesia a la que escribe, que está muy contento con su fe, que la fe de esas personas ha sido conocida por todos sus vecinos, por toda la región, en fin. Y luego enseguida entonces él trata el tema por el cual está escribiendo la carta. Y en cuanto al tema, entonces aquí tenemos desde cartas muy pequeñitas, como la carta escrita a Filemón, que es prácticamente un capítulo. Consiste de solo algunos versículos en los que Pablo habla solo de un tema, y es que el esclavo Onésimo se ha escapado a su amo, a su dueño, tal vez podríamos decir Filemón, y Onésimo, Pablo quiere mandar a Onésimo de regreso a Filemón, pero ha cambiado algo, y es que Onésimo ha llegado a la fe cristiana, y Filemón también es cristiano. Entonces Pablo escribe esa carta en unos versículos, en un capítulo, aparece en nuestras Biblias, para tratar de un tema bien específico. Ya hay cartas más largas. Bueno, tenemos la carta de Primera Tesalonicenses, donde Pablo habla de varios temas. Luego tenemos la carta a los Gálatas. Y luego, finalmente, tenemos la carta a los Romanos, que es un tratado teológico donde Pablo expone sus ideas de una manera más metódica, más sistemática, de la manera que no lo ha hecho, no lo hacen las otras cartas. Finalmente, las cartas grecorromanas concluían con más saludos, ¿no? Y se daban saludos a otras personas. Pablo también hace eso, ¿no? Pablo también menciona saludos a varias personas, pero en general, al final de sus cartas, él ponía una declaración de fe. Entonces, él incentivaba, él animaba a sus oyentes
a que perseveraran en la fe, a que continuasen, en fin. Entonces Pablo, concluyendo, él utilizó el formato de las cartas de su época, pero lo cambió en aquellos aspectos en que era necesario y que mejor le llevaban a expresar sus ideas acerca de la fe cristiana, del significado de la vida de Jesús para nosotros. Hablemos ahora sobre algunas posiciones teológicas de Pablo expuestas en las cartas. Es claro que yo quiero aquí hacer una salvedad, y es que esto no es un tratamiento sistemático ni comprensivo de ninguna manera. Un tratamiento comprensivo de las doctrinas expuestas por Pablo nos tomaría muchísimo tiempo, sería un curso en sí mismo. Y esto no es el propósito de este módulo, ni siquiera de esta presentación. Entonces hablemos de tres cositas solamente. El misticismo y la escatología de Pablo. Aquí podemos hablar entonces de su experiencia, de cómo Pablo llegó a la fe cristiana. Pablo se convirtió por una experiencia que él tuvo, una visión que tuvo de Jesús, cuando Pablo estaba viajando de la ciudad de Jerusalén hasta la ciudad de Damasco para encontrar a algunos cristianos allí y perseguirlos, tomarlos presos. Y es en ese viaje que él emprende que él tiene una visión de Jesús, donde Jesús le pregunta por qué lo está persiguiendo, y Pablo entra a la ciudad de Damasco, y a partir de ese momento su vida cambia. Y él entiende entonces que Jesús ahora ocupa dos esferas o dominios. Pablo entiende que Jesús es el gobernante del macrocosmos, el mundo espiritual de Dios. Jesús es el rey, el jefe, podemos decir, del mundo espiritual de Dios. Pero a la misma vez, Jesús está presente en el microcosmos, que es la vida interior del creyente. Entonces, Jesús, en el entender de Pablo, ocupa dos esferas, ¿no? Él es el gobernante del universo, si se quiere, del universo entero, y al mismo tiempo él vive en la vida del creyente, de cada persona que pone su fe en él. De esa manera también podemos decir, tal vez de una manera un poquito diferente, que Jesús es un ser objetivo que va a venir por segunda vez. Pablo lo afirma, y es al mismo tiempo Jesús un ser subjetivo que vive como una realidad en cada creyente individual, ¿no? Entonces, Jesús es una persona que existe en el universo, y los cristianos en nuestra fe afirmamos que Él va a regresar, y también Él vive dentro de nosotros, dentro de cada creyente individual. Es claro que estas contemplaciones, estas consideraciones son posibles porque Pablo tuvo una relación mística con Jesús muy importante, ¿no? Aparentemente Pablo era un sujeto muy místico. Él nos dice en sus cartas que ya en el judaísmo él había tenido unas experiencias místicas donde él había subido hasta el tercer cielo. Y su fe en Jesús vino a ratificar entonces sus experiencias místicas. Finalmente, este es el tercer punto, tal vez el concepto más importante de Pablo es el concepto de la justificación por la fe. Y esto lo voy a intentar desarrollar un poquito más, y es la idea de cómo un Dios santo puede aceptar a un ser humano pecador. En la Torá había reglas muy claras, muy específicas,
que permitían eso, ¿no? Entonces un individuo hacía alguna cosa, pecaba, y había generalmente un rito de reconciliación que envolvía el sacrificio de algún animal y una serie de otras cosas que entonces restauraban al individuo a una relación correcta con Dios y con la comunidad. Pablo viene a decir que la muerte de Jesús es para todos los seres humanos, y la muerte de Jesús, de hecho, se constituye en un sustituto por todos aquellos sacrificios que eran hechos en el Antiguo Testamento. La muerte de Jesús satisface el castigo que la Torá imponía sobre el pecado. Entonces, de esa manera, Pablo cree que la Torá queda anulada, excepto como un instrumento para mostrar el pecado. Entonces, el único papel para Pablo que la Torá tiene es como un apuntador hacia el pecado. Pero la Torá no tiene más el poder de conceder el perdón, porque ese papel ahora le corresponde a Jesús. Eso es lo que podemos decir al respecto en este momento. Una vez más, esto requeriría más tiempo para poder discutirlo con más precisión, pero no podemos hacerlo en este momento. Es claro que la idea no fue aceptada por todos aquellos que profesaban fe en Jesús, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que hay un debate entre los judíos creyentes, y Pablo viene hasta Jerusalén para discutir ese tema de si de los creyentes que no son judíos, los creyentes especialmente que ahora están en otras regiones del Imperio Romano, si ellos deben acogerse a los dictados de la Torá en adición a su fe en Cristo. Y ahí acontece entonces en la ciudad de Jerusalén el primer concilio de la iglesia, donde se llega a la resolución de que los gentiles, como se les dice a las personas que no son judías, los gentiles no deben seguir la ley. Para ellos es solo necesario aceptar a Jesús y ellos son justificados. Sin embargo, los creyentes judíos, ellos adicionaban su fe en Jesús a su observancia, a su obediencia a la Torá. Y es claro que este tema ha causado división por muchísimo tiempo. Fue de hecho lo que llevó a la separación de la Iglesia de Occidente. Fue lo que llevó al surgimiento de la Reforma con la predicación de Lutero, comenzando en 1517. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica decía que la salvación no es solo obtenida por la justificación, la justificación no es solamente por la fe, sino también por hacer buenas obras, por cosas que, o sea, por la conducta de las personas, de los creyentes en esta ocasión. Lutero está profundamente en desacuerdo con eso. Él comienza entonces su predicación para decir que solamente la justificación pasa o acontece solamente por la fe, y eso entonces lleva a la división de la iglesia, y surge entonces las iglesias protestantes. Como resultado de ello, la Iglesia Católica continúa por su lado. Fue solamente hasta 1999, no hace mucho, hace 21 años, cuando las iglesias católica y luterana firmaron un acuerdo donde ellas establecían que de hecho la justificación por la fe, o la fe es el instrumento por el cual Dios a través de su gracia concede justificación y perdón a los seres humanos, aparte de cualquier otra cosa.
Bueno, esto trae, entonces al final nos trae